AZTV, Libertad Televisión. Buenas noches, episodio número 91 de Echemos Casaca con Asmitia. Y hoy estamos en una situación muy compleja. Volvió a salir el imbécil de Acéfalo a dar declaraciones el día de ayer, cambiándole el nombre a una dama, a la dama de hierro, a una guatemalteca que ha dado su vida, ha dado su esfuerzo profesional para sacarnos adelante. El imbécil pues hasta le cambia de nombre, se refiere a ella de una forma despectiva. No se puede esperar nada más de él. Es un títere, pues ya sabemos que es una persona impuesta, pero como él dice que está haciendo bien las cosas, a mí me gusta siempre decir las cosas con números y como son. Hoy vivimos con más inseguridad, vivimos con un mayor costo de la vida, cero resultados, pero eso sí, con más corrupción. Y entonces vamos a entrar a lo que es verdaderamente el estado real del Estado. Y para mí me gusta decir esto con números, no lo puedo decir de otra forma, sino que simplemente con números vamos a ver exactamente dónde estamos parados. Hoy por hoy tenemos una ejecución presupuestaria del 20.78%. Dame los números, Luis. A la fecha deberíamos de tener el 27%. Entonces me van a decir, pues que no estamos tan mal. Sí, es el tercer año de este nefasto gobierno. Ya no hay excusas para tener una menor ejecución presupuestaria, pero cuando lo empezamos a desglosar nos damos cuenta que el 50 y para darlo exactamente, más del 50%, 78,000 millones del presupuesto del Estado, que tenemos un presupuesto de 154,000 millones de quetzales, se van a pagar deudas, obligaciones del Estado. Ahí va muy bien en la ejecución. Obviamente, porque el imbécil de Mencos, que es al final de cuentas uno de los presidentes de facto, los pocos que toman las decisiones incorrectas de este gobierno, recibe un poquito de fafa y él se quiere graduar en alguna institución internacional que lo reciba, porque de aquí lo vamos a sacar a patadas. Vamos a entrar un poquito con los temas puntuales. Gobernación. Gobernación tiene una ejecución presupuestaria del 18.6. Recuerden, se deberían estar en 27. ¿Usted está inseguro? Sí. ¿Tiene más extorsiones? Por supuesto. ¿De dónde vienen? De las cárceles. Deberían de haber más inversiones de cárceles, pero hoy por hoy llevan el 0.46% de inversión en gobernación, el que debería estar responsable haciendo cárceles para todos los extorsionistas. Es cierto, son mareros que son socios de este mal llamado gobierno. Vamos con salud pública. Hoy por hoy una ejecución presupuestaria del 20.71, 4.03. Usted tiene que caminar 2 horas a su primer puesto de salud. Deberíamos de tener una mayor inversión. No, el ministro simplemente está viendo cómo un OPS le pasa el billete de regreso para poderse agenciar de fondos, al igual que el resto de los corruptos de Semilla. Y quiero pasar a otro muy importante, comunicaciones. Alto costo de la vida es porque no tenemos infraestructura. Acabamos de pasar Semana Santa y probablemente usted pasó horas varados en el tráfico porque las carreteras pues ya no es simplemente de cómo llegamos, es de sobrevivir. Los agujeros ya no dan para más, pero únicamente tiene un 4% de ejecución presupuestaria a la fecha. Por favor, tercer año de gobierno con las condiciones que están. Y ojo, la gasolina está tan cara porque tiene un impuesto que se le pudiera quitar. Es un impuesto que viene a subsidiar el mantenimiento de carreteras, a subsidiar Covial. Que se lo quiten, pues, están puspos de billete, pero las carreteras están por las ruinas. Ese es el gobierno de Acéfalo, ese es el gobierno de la clica de Semilla. Y pasemos, bueno, cultura y deporte, no podemos, el último ministro, a la gran puta, es un reflejo de estos cabrones. No sé si lo vieron. Más maricón que Acéfalo. Bueno, no se puede, pero sí, el mismo tipo perfil de ineptos, de incapaces o enejeros, chucos, que hoy por hoy lamentablemente están tomando las decisiones de este país. Inversión 4.55 en cultura y deportes. Y por último, el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, es que supuestamente es un gobierno de izquierda, dicen que es, pues yo no sé de gobierno de qué es, porque ni siquiera la gente más necesitada les está llegando lo que necesitan. Un poquito de ayuda, que todos usted la está financiando, o sea, la plata usted la está pagando, pero no está llegando. 0.04% de inversión. Estos números se sacaron del sistema de contabilidad institucional, el SICOIN. Lo pueden ver, son números reales. Ahora dicen que dato mata relato. Por ende, hoy por hoy este Acéfalo, ya que se deje hacer la víctima, que se deje parar como maricón atrás de un podio a dar formas despectivas a una heroína nacional como la es la doctora Consuelo Porras, que se ponga a trabajar.
No para tanto se volvió la presidencia, pues. O también de eso está un poquito haraganeado que no quiere hacer absolutamente nada. Han habido guatemaltecos en todos estos nefastos 2 años y pico de gobierno, 2 años, 3 meses, y los estamos contando día tras día, que le han parado el carro a esta estructura criminal de la clica de Semilla y Raíces. Y se lo han parado de una forma como se debe parar, con la ley en mano y velando por el estricto cumplimiento de la ley. Vino aquí en una ocasión un doctor al cual yo admiro mucho, el doctor González Dubón, y dicen que para poder sacar adelante un país se debe de cumplir la ley. Ahí está la ley. Es que si no se cumple la ley, ¿en dónde estamos? Y ante eso tenemos hoy a un gran invitado, un gran amigo, un gran guatemalteco que lleva años luchando por Guatemala, pero que últimamente se ha tenido que volver mucho más activo debido a todo lo que está haciendo este nefasto gobierno. El día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que Ricardo Sagazone. Ricardo, buenas noches. Luis, buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de aquí a acompañarte y tener la oportunidad de también compartir con quienes escuchan este programa. Así que estamos a las órdenes. Un poquito preocupado por los números. Realmente un poquito yuca, Ricardo, ¿y sabes por qué? Porque los primeros que siempre se conectan son los netcenteros. Entonces, como saben, ahí viene Asmite otra vez, y vienen los invitados que siempre venimos a decir la verdad de este gobierno, pues siempre hay una frase: dato mata relato. O sea, ellos pueden decir cualquier cosa, pueden ser pagados para aplaudir como focas que son, pero es que ante esta triste realidad, o sea, lo que estamos viendo en los guatemaltecos está reflejado en los números, pues. exactamente, no tienen manera de contrarrestarlo, más que pues todos de alguna manera hemos sido víctimas de esta actitud de los netcenteros, porque se dedican solo a destruir, a insultar, a degradar o a denigrar a las personas, pero no tienen otra cosa que hacer realmente, y es lamentable porque la población lo que necesita es información veraz, con cifras, con realidades, y quitar de alguna manera la imagen de alguien que hoy por hoy creo que debería haberse esfumado como en las películas, realmente hacer un puff y desapareció, que eso es lo que debería ocurrir. Eso es lo que hace cuando fuma marihuana con Ayira. Es lo que debería, Eso es lo que hace. es lo que debería ocurrir ahora, porque lamentablemente hoy sí podemos afirmar, de hace un mes, menos de un mes, de 3 semanas para acá, podemos afirmar que hay un proceso que concluyó, quedó firme, y es que lo que hoy tenemos es un presidente ilegítimo y un gobierno dirigido y encabezado por 2 personas que su proceso de postulación y de participación política es nulo desde el día que se originó. Pero explícanos eso, porque vos sos un abogado y un muy buen abogado, conoces muy bien todo nuestro marco jurídico, pero para los que no somos abogados y queremos entender un poquito más, decís de que hace 3 semanas ya se cerraron todas las vías legales para que ellos puedan luchar por algo que desde la primera vez no deberían de haber luchado. Es algo que ni siquiera podemos llamar partido, era un grupo de ONGeros que se volvieron mareros, siempre lo fueron, y que formaron una clica. Pero contanos un poquito por qué hace 3 semanas se les cierra todas las puertas, Ricardo. Bueno, tenemos que empezar por entender que para que en Guatemala un partido político sea considerado un partido legalmente constituido, debe tener una serie de requisitos. Que está en la ley. Y uno está en la ley electoral y de partidos políticos. Y uno de ellos es tener un mínimo de adherentes o de integrantes. Pero hay un proceso desde que inician como comité pro formación. Primero está el grupo promotor, comité pro formación del partido político, y finalmente está la constitución del partido político. En todas esas fases, el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos deben tener un control estricto cada vez que le van llevando las listas respectivas De los afiliados. de los adherentes, tienen que irlas depurando, porque eso lo dice la ley. El problema es que, y hoy lo vemos, que el Registro de Ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral del año 2017 eran otros los magistrados, Nefastos, por cierto. y luego el siguiente, que es el anterior, También. ellos dejaron de cumplir con su función, y eso significó que entre los participantes hubiera un partido político
que no había cumplido con los mínimos, y es 25,000 integrantes, miembros del partido político, porque resulta que en el proceso se descubrió que esos 25,000, menos los que no coincidían los DPIs, menos los muertos, menos las firmas falsificadas, estábamos hablando de 8,000, 9,000 firmas de personas que no formaban parte del partido político. Si el Tribunal Supremo Electoral del 2017, 2018, cuando termina en aquella época, hubiera cumplido su función, esos señores nunca hubieran llegado al Congreso y luego a la presidencia de la República en sus dos fases. Ahora, ¿por qué hoy podemos decirlo de esa manera? Es tan interesante porque, como bien decías, que dato mata relato. Ellos han sido buenos en el relato. Sí. Lo que no han querido reconocer es que a raíz de que el Tribunal Supremo Electoral de su momento no cumplió con sus funciones, hubo un personaje que era el secretario general de ese partido político y por temor, porque según recuerdo yo en ese momento, ¿por qué presentó él la denuncia penal? Porque él tenía miedo. En ese momento, que era el secretario general del partido, tenía miedo de que lo arrastraran las ilegalidades, las falsedades en que incurrió el secretario general anterior. Entonces, miedoso, presenta la denuncia penal. Y esa denuncia penal es la que abrió el proceso para que el Ministerio Público hiciera todo el proceso de investigación, pero como estábamos en un periodo ya de convocatoria abierto de campaña electoral, pues la ley impide que un partido político pueda ser suspendido o cancelado durante ese periodo. De manera pues que en marzo del año 2023, que este señor, con el miedo que lo caracteriza, Pero pudiéramos decir quiénes son, ¿verdad? Porque... sí, voy a hablar. vas a llegar a eso, sí. Entonces, el señor presenta la denuncia. Que rebuzna y que da miedo, temeroso siempre. Temeroso, exacto. Y entonces empieza el proceso de investigación y hay una primera resolución que se emite en el mes de julio, después de la primera vuelta, para plantear la suspensión del partido, que no se puede consolidar. ¿Por qué? Porque estábamos en proceso electoral. Viene la segunda vuelta, hay una nueva intentona que tampoco se puede ejecutar porque el proceso electoral concluye el 31 de octubre legalmente de 2023 y es hasta noviembre de ese año en que finalmente a través de los tribunales de justicia se logra la suspensión del partido político. 2023. 2023. Ahora, ¿quién presentó la denuncia? Pues la presentó una persona que se asustó seguramente de ver los niveles de falsedad y de situaciones anómalas que se habían dado en la formación de su propio partido político. Y obviamente, pues, en lugar de enfrentar los temas, presentó la denuncia porque a alguien había que echarle la culpa. Aunque él era miembro del partido también desde el principio, en su momento, el secretario general era otro, pero ellos eran miembros del partido. Así que desde ahí podíamos empezar a ver que es tan fácil echarle la culpa a alguien más. Cuando había que afrontar, pues deberían haber iniciado un proceso interno del partido, expulsado, puesto en evidencia si realmente de alguna manera ellos no tenían nada que ver en todas esas irregularidades o falsedades. Pues el secretario general que pone la denuncia no tenían la más mínima idea que iba a pasar a segunda vuelta, y mucho menos que iba a ser presidente de la República. Porque estoy seguro que si no, no hubiera presentado la denuncia. Ese es el primer elemento de que nos debe servir de pauta, de que en el mapa de ellos no tenían ni siquiera visualizado que podía llegar a la presidencia. Entonces el señor César Bernardo Arévalo de León, secretario general del partido Semilla, en ese momento... Que es el que interpone la denuncia penal. Interpone la denuncia penal, y eso es lo que ellos no han querido reconocer. Y cada vez que hablamos de que ellos mismos presentaron una denuncia en contra de ellos mismos, ellos se van por el relato, se van por la narrativa, y que es lo que manejan hábilmente. Y lastimosamente la retransmiten medios de comunicación que han perdido la objetividad, su independencia,
y que son medios que están al servicio Ya no son medio vagos, son activistas, de pero, una línea de pero pensamiento. con eso que vos decís, miramos al torpe pendejo de Acéfalo. Él interpone la denuncia por cobarde, porque eso es lo que es, por temeroso, porque eso es lo que lo caracteriza. Y el día de ayer viene, hace una conferencia de prensa, por supuesto parándose en el podio como que si fuera transvesti de la Sexta Avenida, medio sacando, porque como es medio maricón también, es que tenemos a la peor fiscal, pero, o sea, papito, vos fuiste el que interpusiste la denuncia, pero como el Ministerio Público hizo la labor adecuada ante tu denuncia, pues hoy por hoy no es una persecución política, es una persecución penal en base a lo que él mismo fue a denunciar. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Hoy también vimos, o ayer vimos en la conferencia de prensa que hace este Acéfalo, donde pues, deja mucho que desear, le preguntan sobre este otro personaje, sobre unas declaraciones que hace Zamulita con respecto a la universidad. Y hoy ya está el distanciamiento real entre Zamulita y Acéfalo, en donde ya, inclusive Acéfalo se habla despectivamente. El secretario original al que denuncia a Acéfalo era Zamulita. Así es. Entonces, entre ellos mismos siempre se han cubrido o se han cubierto las espaldas con tal de hacer negocios, con tal de hacer actos de corrupción, y hoy por hoy están en esta encrucijada por errores de ellos dos, pues, o sea, de nadie más. Yo lo que veo es que el hoy presidente de la República, ilegítimo, Ilegítimo. porque ese es el concepto legal correcto, es ilegítimo. Hoy ya lo podemos afirmar porque la investigación judicial que concluye con una orden del tribunal competente penal y le ordena al registro de ciudadanos que hay que cancelar ese partido político por esta lista de irregularidades que fueron delitos probados. Y el Tribunal Supremo Electoral viene y en el proceso de apelación rechaza la apelación y confirma que ahí queda confirmado que que el proceso penal, la carpeta judicial, el Tribunal Supremo Electoral la valida, la convalida. Ahora, estas focas que aplauden o están siendo bien financiadas, los net centers y activistas de este nefasto gobierno de la clica de semilla y raíces, dicen que la parte penal no se debería inmiscuir en la parte electoral, que para eso está la ley electoral y de partidos políticos. Pero no me dejarás mentir que en la misma ley electoral y de partidos políticos, la situación penal tiene que correr su rumbo penal, pues que es el caso que pasó ahorita. Es que no debería haber habido esto primero si el Tribunal Supremo Electoral del 2017 hubiera cumplido su obligación administrativa. Si hubieran hecho bien sus Si hubieran chapas. revisado las firmas, si hubieran dicho estas firmas no van, estas hojas en blanco. Hojas en blanco. Es que la gente no ha dimensionado el proceso burdo, de sí. tramitación, pero hubo hojas en blanco que ni siquiera llevaban nombres de personas, simplemente estaban firmadas. En fin, entonces, si el Tribunal Supremo Electoral de ese momento hubiera cumplido con su función administrativa, no estaríamos hablando de un proceso penal. Estamos hablando de un proceso penal porque hay dos momentos que dan lugar al proceso penal. Primero, una persona cuya firma fue utilizada cuando él quería adherirse a otro partido político. Ahí él descubre y él presenta al Tribunal Supremo Electoral, presenta la denuncia administrativa. ¿Qué hizo el Tribunal Supremo Electoral? Nada. Entonces él avanza al siguiente proceso y ese proceso genera que una persona muy cercana al secretario del fraude, se llama Samuel Pérez, el secretario general del fraude es Samuel Pérez. Zamulita. Esa persona sale huyendo a México porque tengo entendido que era candidata ya nominada por ese partido a una diputación en el área metropolitana, si mal no recuerdo, y que tenía una relación sentimental con Samuel Pérez y sale huyendo a México como manera de protección. Cinta, creo que Y eso fue en febrero del 2023. Por esa razón es que ante lo que se estaba avecinando y en un proceso electoral ya de campaña política abierta, marzo-junio, es cuando este señor, temeroso como secretario general, presenta la denuncia. Ya era candidato nominado de su partido político.
Es decir, él seguramente pensó en ese momento que su candidatura podría haberse frustrado si no presentaba la denuncia y que iba a repercutir en él como secretario general un incumplimiento de obligación. Él hasta ahí hizo lo correcto, pero no por ser correcto, sino por temor a perder su candidatura o terminar preso después de un proceso electoral en donde pues iba en las últimas posiciones de todos los candidatos. Al final, hoy, insisto, podemos afirmar, porque ya el Tribunal Supremo Electoral ratifica que el proceso penal terminó con la cancelación del partido político y el Registro de Ciudadanos canceló el partido político. Por hechos que se dieron previo a esta elección. Sí. Pero hechos que vienen desde el Desde año 2017. Desde la fundación, Desde la supuesta fundación del partido. Ahora, aquí hay un tema interesante y es que el Tribunal Supremo Electoral debe empezar a barrer hacia adentro, el nuevo Tribunal Supremo Electoral. El Ministerio Público a través de la FESI hizo una petición la semana pasada, sí. Y que yo diría que la petición le faltó un poco de claridad en lo que estaban pidiendo, porque le están pidiendo al Tribunal Supremo Electoral que diga qué ha hecho a partir de. Y el tribunal es tan nuevo, porque apenas no tiene ni un mes. ¿Cómo puede ser el 20 de marzo? Y es tan nuevo y además no conocen, porque no conocen por experiencia propia de su quehacer diario en los años que llevan los integrantes. Bueno, hay un magistrado que conoce muy bien, ¿verdad vos? Pero me llama la atención, no sé si él firmó o no firmó esa resolución, porque entra un suplente a firmar la resolución. Entonces, él firma, el que no estaba era el magistrado Morales, Roberto Morales. Ok. Pero sí firma este magistrado que fue secretario general previamente. Incluso, de repente debería haberse excusado. Totalmente. Porque él viene de la estructura administrativa que de alguna manera conoció el proceso, pero correcto. Digamos, eso va a ser interesante ver cómo va a ser la dinámica. El hecho es que el Tribunal Supremo Electoral responde transcribiendo algunos puntos de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que no aclaran nada. Ahora, ¿qué le toca hacer al Tribunal Supremo Electoral actual si quiere que la ciudadanía recupere la confianza en las elecciones del 2027? Tiene que limpiar su casa de oficio, pero no lo van a hacer de oficio. Yo creo que va a haber que hacer acciones simultáneas para obligarlos a que terminen el proceso administrativo de oficio. La respuesta que el Tribunal Supremo Electoral le dio al Ministerio Público es que ellos son supremos y que no obedecen ninguna orden de una fiscalía. Hay muchas cosas ahí, telas que cortar. ¿Eso puede pasar, Ricardo, o no? Sí y no. Por eso la forma en que se hizo la petición tiene algunas cuestiones. Fue un poema de amor y le regresaron con otro poema. O sea, no hubo claridad en la respuesta. Lo que a mi juicio dejaron abierto fue la puerta de algo que ellos desconocen. Ellos no tienen ni el mes de ser magistrados. Así es. Y la experiencia de la mayoría de ellos, conozco a varios de ellos y realmente hace muchos años, pero su experiencia no va en la línea estrictamente especializada del manejo de un proceso electoral. El proceso electoral de la ley electoral y de partidos políticos es un proceso administrativo, pero de naturaleza electoral de rango constitucional. Pero es tan administrativo como el trámite en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Salud. O sea, son procesos administrativos, solo que es de naturaleza electoral de rango constitucional. Y segundo, la mayoría de los integrantes no tienen esa experiencia. O sea, realmente hay que conocer, y de derecho constitucional mucho hay que conocer. Así que creo que este es un primer error que cometieron. Vamos a tener que evaluar qué se puede hacer en las siguientes semanas para plantearle al Tribunal Supremo Electoral que tiene que limpiar su mesa. Si no lo quiere hacer por las buenas, lo va a tener que hacer por las malas, no porque lo diga el Ministerio Público, sino porque los ciudadanos de alguna manera tenemos que exigir que hay que depurar las irregularidades, la corrupción que se dio en los tribunales supremos anteriores, y porque necesitamos recuperar la confianza en el proceso electoral que viene en el camino. Pero si esto es el mensaje que nos están mandando,
Pero Mira, realmente pues, yo te voy a decir algo, o sea, hoy por hoy son magistrados, o sea, ni el error, ni la falta de conocimiento es fuente de derecho. O sea, ellos tienen que cumplir estrictamente lo que apegado a la ley. sí, es. Entiendo lo que decís de que tal vez la FESI tuvo que haber sido mucho más explícito en lo que solicitó. Yo leí ese oficio y mirabas, rebuscabas en el último párrafo, decía cuál era el estado actual de las credenciales. O sea, y eso es porque en el inciso, creo que es el artículo 125, inciso C, establece que las funciones del pleno de magistrados es precisamente decir qué pasa con las elecciones. Uno de ellos son las credenciales. Era muy, había que casi que leer 3 veces el oficio para entender qué era lo que se estaba solicitando. Número 1, creo que se hubiera podido mejorar esa parte. Pero tampoco, o sea, los magistrados nuevos, no porque seas nuevo, ay, perdone, Claro, déjeme ponerme al así es, día. no, no es justificación. Va, ni el error ni la falta de conocimiento es fuente de derecho. Entonces, ellos tuvieron que haber dado una respuesta apegada a derecho. Y para eso están muchísimos asesores. O sea, tengo conocimiento que inclusive magistrados que están ahí, uno de ellos es el vocal quinto, él sabe, él fue el secretario general de la magistratura saliente. Por lo tanto, él sabe lo que pasó. Y como vos decís, se tuvo que haber salido de dicho pleno y que alguien más, un suplente, hubiera podido subir, como fue el caso del magistrado Morales que salió, y creo que fue el magistrado suplente Giovanni Soto que fue el que subió. Número 1. 2. Hay un delito que en la administración pública, los que hemos estado, también sabemos que ahí está, y es la omisión de denuncia. El delito de omisión de denuncia, vos estás ya adentro, tenés que ver qué pasó. Si no te vas a montar en lo mismo. Entonces, primero, si ya encontraste irregularidades, lo tenés que denunciar. Y es que el tribunal no encontró irregularidades. Al tribunal le dijeron cuáles eran las irregularidades que el mismo tribunal, independientemente que hayan sido otras personas, es la institución del Tribunal Supremo Electoral la que dejó de cumplir hace muchos años. Pero ese incumplimiento nos repercutió hoy en tener confirmado que tenemos un presidente ilegítimo. Sí, Ricardo, pero por ejemplo, totalmente de acuerdo. O sea, lo tiene más fácil, pues, porque le dijeron literalmente, mira, el trabajo hecho. exacto, solo lo único que tenían que hacer es interpretar el trabajo hecho, mirar la ley y responder conforme a derecho. Ese era su chance. O sea, no porque hoy no lleva ni un mes. Su chance es hacer lo correcto y hacerlo legal. Y apegado a derecho. Así es. Apegado a derecho. La ley electoral es muy clara, es complicada, es una ley, yo le llamo la ley Frankenstein, ha tenido tantas reformas y es un desmadre, pero es lo que hay. Y la Constitución, esa no es una ley electoral, esa está bien hecha, es lo que hay, ahí está claro también. Ahora, cuando hablo de omisión de denuncia, ellos deberían de ver, por ejemplo, muy bien, quién fue el registrador de ciudadanos que permitió eso. Y ya debería haber una denuncia interpuesta. En el caso específico, él ya falleció en aquella época, pero hay 5 magistrados titulares y 5 suplentes de aquella época que por omisión o porque voltearon a ver para otro lado, permitieron todas esas Ricardo, por irregularidades. favor, es que yo esperaba, mira, yo estaba muy esperanzado porque yo sí verdaderamente esperaba que estos traidores de la patria, Blanca Alfaro, Aguilera, Palencia, Franco y Rojas, menciono con apellidos quiénes eran los magistrados, ya estuvieran en la cárcel, pues. Ellos fueron partícipes de tener este fiasco de presidente, que no es presidente, yo no le puedo ni siquiera llamar impuesto, es el jefe, no sé si es el jefe ni siquiera, de la clica de semillas y raíces que hoy uno está destruyendo como país. Ellos deberían estar hoy por hoy en la cárcel. O sea, yo como magistrado, yo debería haber ya denunciado. Explícame, por favor, cómo Santos Nil, que fue el del TREP, el del famoso TREP, que ya vimos que hubo un sobreprecio, que todo. Yo no sé si sabías que está como coordinador dentro del Tribunal Supremo Electoral. O sea, Así leí, así leí. explícame cómo pasa eso. Por eso es que ellos no tienen excusa, porque realmente cuando uno se mete a esas instancias, uno debe entrar sabido de las responsabilidades que se tienen y las implicaciones de hacer o no hacer, o sea, de hacer u omitir. El problema de ellos es mayúsculo porque están agarrando un proceso electoral que ya empezó en algunas de sus etapas Claro. a prepararse, porque la convocatoria el año entrante es el resultado de una serie de cuestiones internas, administrativas,
que empezó el tribunal saliente, pero ellos tienen que continuar. Es decir, no hay excusa de que somos nuevos, espérense que aprendamos. Pero ellos tienen en sus manos y están perdiendo una tremenda oportunidad porque se van a encontrar con limpiar la casa anterior y barrerla de un montón de cosas que están en los rincones. Y ya no solo en los rincones, la pudrición llegó a toda la estructura y luego ellos en un evento electoral que va a hacer que la población termine de desencantarse, peligroso para, digamos, la estabilidad política del país, la confiabilidad que debemos tener y que no nos vaya a reventar o explotar en la cara un proceso electoral manchado, peor, por no haber tomado acciones. ¿Sabes qué es lo que pasa? precisas. Dicen que una república está basada en su democracia, pero al final de cuentas la democracia, su fundamento más importante es la credibilidad del resultado electoral. Ahí está. Porque ahí es donde el ciudadano delega en alguien que lo lidere en ciertas cosas. Y ahí es donde se debe de velar por la confiabilidad de los resultados electorales. Hoy por hoy, yo te aseguro que no hay ni un solo guatemalteco que esté pensando que este hijo de la gran puta lo pusimos votando por él. O sea, este fue resultado de un fraude. Entonces, si verdaderamente queremos fortalecer las instituciones y fortalecer más que todo la democracia, la república y por ende el futuro del país, recae mucho en el Tribunal Supremo Electoral. A mí no me importa que ya los procesos hayan arrancado. A mí no me importa que sean nuevos o no. Lo que yo sí espero de ellos es de que hagan su chance como debe ser. Apegados a derecho. Hay un tema que tampoco pueden ocultar, porque todo hoy tiene sentido. El actual ocupante de la presidencia, legítimamente, si el Tribunal Supremo en su momento, y este es el Tribunal Supremo del anterior, el antepenúltimo, el penúltimo, y el actual, pues, tiene que tomar una decisión. Pero el actual presidente o la persona, el señor Arévalo de León, él no es guatemalteco de origen. Eso es algo que han sabido ocultarlo. Claro. Nosotros lo hemos puesto en evidencia desde el día 1 porque la Constitución es muy clara a quienes tienen limitaciones o impedimentos para optar a la presidencia. Y para ser presidente, candidato, para optar a la presidencia debe ser guatemalteco de origen. ¿Por qué no es guatemalteco de origen? Él nació en Uruguay. Es nacional uruguayo por derecho ius soli, es decir, por haber nacido en el territorio. No es guatemalteco de origen porque las limitaciones que establecía la Constitución en su momento de inscripción es si era hijo de guatemaltecos que estaban en función diplomática. El papá de él, en el momento que él nace, era un funcionario de un diplomático que andaba en el exilio, pero era diplomático con nombramiento del gobierno de Guatemala. Solo eso lo hacía que no fuera guatemalteco de origen. Y luego hay una serie de implicaciones en su movimiento de su hoja de nacimiento, porque es interesante ver una serie de eventos que ocurren, incluso corrigen y actualizan o enmiendan sus inscripciones registrales en su partida de nacimiento entre la primera y la segunda vuelta. Tenemos bien documentado todo el proceso. Incluso cabría la posibilidad de que hubiera cometido un fraude de nacionalidad. Wow. También por otra serie de eventos que nos tomamos a la tarea de investigar de acuerdo a la ley de nacionalidad. Es decir, todo esto debió haberlo investigado el Tribunal Supremo Electoral. Entonces hoy tenemos ejerciendo el cargo de presidente ilegítimamente una persona cuyo partido nunca existió, con lo cual el Tribunal Supremo Electoral nunca le debió haber dado credenciales, nunca debieron haber sido inscritos, nunca pudieron haber sido postulados. Entonces, acarrea una nulidad acumulada desde su nacimiento. Pero aparte está el nacimiento de él, que tiene todos estos cuestionamientos sobre su propia nacionalidad de origen, que no es guatemalteco de origen. Ahora, imagínense ustedes que nosotros nos tomamos a la tarea de investigar un poco los antecedentes familiares. El papá de él, el expresidente Arévalo, en su momento tuvo problemas similares de nacionalidad. El expresidente Juan José Arévalo
contrajo matrimonio en aquella época con una señora de nacionalidad argentina. Y en el año 1939, puedo estarme equivocando un poquito de fechas, él había renunciado a su nacionalidad guatemalteca. Él era argentino. Cuando los eventos del 44, del año 1944, resulta que alguien lo propone a él como candidato, potencial candidato presidencial, y que venía de la Argentina, un pedagogo, etcétera, un educador, con todo lo que había sucedido, resulta que se encuentran con que él en ese momento no era guatemalteco. Él ya era nacional argentino. Y hay una elaboración entre agosto del 44 y septiembre más o menos, en donde a pasos agigantados estaba el mundo en guerra. Guatemala no tenía relaciones diplomáticas con Argentina. Imagínense lo difícil en aquella época conseguir toda la información y la documentación en un país donde no teníamos relaciones diplomáticas. Y resulta que de la noche a la mañana aparece el señor Arévalo en octubre de ese año, el 44, para ser candidato presidencial. En el ínterin hubo un proceso fraudulento de regresarle la nacionalidad para que pudiera ser el candidato presidencial y finalmente llegó a ser presidente de Guatemala. Si vemos comparativamente lo que hizo el presidente, el señor Arévalo actual, es un reflejo de lo que hizo su papá en su momento. La gente hoy podrá criticar lo que quieran, pero eso no es historia. Están los documentos. Nosotros tenemos todos los documentos para demostrarlo. Y entonces, alguna vez, dije yo, hace más o menos un año, cuando planteamos el tema de un proceso violatorio de la Constitución verdaderamente espantoso que cometió el señor Arévalo al retirar la reserva del artículo 27 de la Convención de Viena, que fue un acto de traición a Guatemala, Sí. porque esa es la mayor ofensa que pudo haber cometido contra nuestro país, poniéndonos en bandeja de plata en manos de toda una estructura internacional que ya vimos los efectos negativos que ha tenido en muchos países donde esa agenda woke, globalista, etcétera, ha ido avanzando, y nosotros tenemos una constitución que establece que la constitución como tal está por encima de... Pero ahí quisiera, porque muchos guatemaltecos, como lamentablemente aquí pasan tantas cosas al día, ¿verdad vos? Y lamentablemente no, muchas de esas cosas, la mayoría son malas. Probablemente nos perdimos de lo que era el artículo 27 de la Convención de Viena, y ahí sí quisiera hacer, porque con lo que decís, yo quiero recapitular ciertas cosas. Primero, el papá no era guatemalteco, por lo que estoy entendiendo. Así es. Por ende, cuando nace este imbécil, donde nació en Uruguay, primero dicen que ni siquiera era el papá, vamos. O sea, hay bolas de que es bastardo el pisado. Pero entonces dicen, supongamos que sí. No, hombre, no. Nace de uno que no era guatemalteco, o sea, ya no puede agarrar esa ciudadanía que muchos dicen es que era hijo de un diplomático, pero ese diplomático en su momento también había incurrido en ilegalidades y por lo tanto no era guatemalteco. El error no es fuente de derecho, por ende, este no es. Entonces ya tenemos a un ilegítimo con un partido ilegítimo, le vale guango lo que pasa en Guatemala, lo hemos visto con sus acciones, y caemos a ese artículo 27 que vos fuiste uno de los grandes defensores, por lo cual te agradecemos, porque eso, las repercusiones que hubiera podido pasar en el país, quitando ese artículo, era de lo peor. Pero contanos un poquito qué era el quitar o no quitar ese artículo de esa Convención de Viena, Ricardo. Bueno, nuestra Constitución tiene una estructura que establece, como muchas constituciones en el mundo, la norma suprema es la Constitución Política de la República, y de ahí vienen las leyes ordinarias y una serie de legislación interna. Pero la norma suprema contra la que nadie puede ir en contra, ninguna norma, ninguna ley, ningún reglamento, ningún acuerdo ministerial, ni un acuerdo gubernativo puede estar en contra de la Constitución. Pero adicionalmente, nuestra Constitución tiene un elemento que es aperturista con relación a convenios internacionales en temas de derechos humanos, exclusivamente. Nuestra Constitución establece que en materia de derechos humanos, lo que no está regulado en la Constitución puede irse adaptando, incorporando para ser
aplicada en los procesos judiciales y en otras áreas, siempre y cuando nos contradigan la Y Constitución. esté aprobado por el Congreso también, Así es. para Entonces, que se incorpore dentro de la Constitución. así es. Pero desde el momento que Guatemala ratifique un convenio internacional en tema de derechos humanos, los derechos que no están expresamente o individualizados en la Constitución se tienen por incorporados, ¿Ok? pero jamás superior a la Constitución. Entonces, cuando el señor Arévalo decide retirar una reserva, porque Guatemala puede aprobar un convenio internacional tal y cual se lo presentan en el marco internacional, pero los países pueden hacer reservas, es decir, miren, esto no lo puedo aplicar, O sea, me reservo. este artículo no me gusta, Me que es reservo. el artículo Así 27. es. En el artículo 27 establece que los países no podrían anteponer al cumplimiento de sus compromisos internacionales legislación interna, incluida la Constitución. Entonces Guatemala le puso una reserva, dijo, no, en mi caso la Constitución sigue siendo superior. Es decir, si lo podemos definir de esta forma, ese artículo 27 repercute en la soberanía del país, que somos soberanos en tomar nuestras Prácticamente. propias decisiones. Prácticamente. Entonces, Eso era lo que conlleva el 27. en materia de derechos humanos sí hay cierta flexibilidad, pero igual, jamás superior a la Constitución. ¿Qué hizo el señor Arévalo? Cuando él decide retirar la reserva, lo hizo primero violentando un procedimiento que no era el correcto. Debió haber ido al Congreso de la República. Ante esta situación, varios guatemaltecos interpusimos acciones de amparo y la Corte de Constitucionalidad muy sabiamente dio el amparo provisional. Es decir, la decisión del presidente quedaba en suspenso. Pero ¿qué pasó? El presidente, a escondidas, decide no solamente emitir ese levantamiento de la suspensión, sino notifica a las Naciones Unidas. Cuando decide publicarlo, ya todo se había consumado. Ya le había dicho a las Naciones Unidas que Guatemala había perdido su soberanía. Había renunciado a esa reserva y por lo tanto cualquier convención internacional podía ponernos pie encima a los guatemaltecos. Pero él lo hizo cuando eso ya había ocurrido. Eso es mala fe, eso no lo hace una persona normal, una persona decente, menos el presidente de la República. Hasta ese momento no teníamos la información que hoy ya tenemos de su falta de legitimidad para ser presidente. Entonces, el señor Bernardo Arévalo engaña a las Naciones Unidas porque les hace pensar que él lo hizo cumpliendo con la ley y no lo hizo. La Corte de Constitucionalidad nos acaba de confirmar a finales de marzo y nos dio el amparo provisional a todos los que interpusimos ese amparo y le ordena al presidente que nuevamente informe a las Naciones Unidas. Pero si lo ordena ahora vos. Ya se lo había ordenado provisionalmente, pero ahora le ordena que es una sentencia definitiva. Ahora viene otro problema que tenemos que ver cómo lo enfrentamos, porque los procesos a través del derecho internacional no son fáciles de ejecutar como nosotros creemos. Ahí tenemos que haber otra cuestión, pero ahora resulta que en el ínterin, hoy, vuelvo a la resolución del Tribunal Supremo Electoral, hoy, como ya sabemos que el presidente es ilegítimo, entonces todo lo que él ha venido firmando hacia atrás carece de legitimidad. Claro. Entonces vamos a tener que hacer una serie de argumentos, pero realmente es grave lo que una persona que presumió, hoy ya no puede presumir de ser un presidente legítimo, todos los actos nulos en que ha incurrido. Yo lo dije a raíz de este tema de la amenaza a la soberanía de Guatemala. Solo le quedan dos caminos: el exilio o la cárcel. Ahora te voy a decir una cosa, porque también es importante saber, o sea, esto no fue un error. Cuando emite ese acuerdo gubernativo, y que es el 65-2025, para quitar ese artículo, para quitar la reserva, es el término correcto, de ese artículo 27 de la Convención de Viena, había una visita de la ONU en Guatemala, que probablemente le exigió, y él como buen traidor, bueno, ahora ya entendemos que ni su papá ni él es guatemalteco, él viene hoy impuesto a gobernar un país que no es el suyo, que no conoce, que no le interesa su bienestar, y por ende viene y dice, pues te voy a regalar mi país, pues.
Entonces él firmó esa parte como un traidor de la patria que es. O sea, yo te digo, o sea, él o exiliado por el bote o muerto, pues ese traicionó a Guatemala y nos está traicionando día Nos con está día. haciendo mucho daño porque incluso no solamente es el hecho de algunos compromisos que él haya tenido, porque abiertamente él presumió de pertenecer a una estructura internacional como el Grupo de Puebla Puebla, sí. y realmente donde estaban todos los presidentes latinoamericanos que han sido señalados de impulsar una ideología que va en contra de los valores y los principios tradicionales de Occidente y que invadió todos los países, en la mayoría de ellos, a través de fraudes electorales. Y no solo eso, Ricardo, hubo un investigador, residió en Guatemala creo que 13 años, y era parte del Comando Sur de Estados Unidos, y él dice una frase en una entrevista en Honduras, que es la siguiente: el socialismo del siglo XXI, ese nuevo socialismo, ese nuevo izquierdismo, esos nuevos chairos, como este hijo de la gran puta, está siendo financiado por el narcotráfico. Entonces hoy ya entendemos que esos fraudes electorales, que esas imposiciones, viene con un financiamiento de narcotráfico también. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo a alguien que no es guatemalteco, alguien que no le importa el país, que no conoce al país, que está dispuesto a vender nuestra soberanía a cualquier... Ni modo. Hoy por hoy ya somos ruta de narcotráfico, ya se incrementan las supuestas capturas de narcotráfico. Por cierto, por primera vez vi a Prensa Vendida sacando un artículo en donde las incautaciones de cocaína han sido la menor nivel de incautación Años. en las últimas tres presidencias. Entonces ya hoy por hoy estamos más que claros. Es alguien que no es guatemalteco, que está dispuesto a dar nuestra soberanía por su... Yo creo que hay billete por medio, por supuesto, que está siendo financiado por el narcotráfico, es parte del Grupo de Puebla, que lo que está haciendo es destruyendo. Entonces dependemos de buenos guatemaltecos y de instituciones que simplemente les pedimos que hagan su trabajo, pues. Pero hay un par de elementos interesantes. Hay una nota escrita por el señor Roger Stone, Sí, que para los que no lo conocen realmente, y sobre todo aquellas personas que se dedican a despotricar en las redes sociales, que investiguen. Lamentablemente, a ellos su capacidad de investigación les dura 15 segundos, que es lo que dura realmente estar leyendo y scrolleando el teléfono. Pero este señor hace unas semanas escribió un artículo muy, muy fuerte sobre la situación de Guatemala, una persona que tiene una ascendencia moral, si queremos verla, sobre el presidente de Estados Unidos y que tiene su opinión, es el resultado de una vasta experiencia en la política de Estados Unidos por décadas. O sea, no es un iniciado. es un asesor político muy reconocido en Estados Unidos y que fue mano derecha de Trump. Sí. Y entonces empezamos a ver que hoy, por hoy, el fin de semana nos enteramos nosotros, desde el fin de semana o el viernes, este hackeo que ocurrió en la DGCAM. Y hoy está saliendo mucho material también sobre las implicaciones, los peligros de la utilización de la información de cada ciudadano guatemalteco que está registrado ahí, que puede ser utilizado en esa parte oscura de la Internet. Y entonces resulta que, ojo, la mala utilización de la información de todos los guatemaltecos que están ahí registrados para fines perversos. Algunos de ellos pueden incidir en temas de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque esa información le puede abrir las puertas a grupos terroristas que se pueden convertir en perjuicio de cada guatemalteco cuya información pueda ser mal utilizada, vendida, negociada a terceros en esa estructura oscura del Internet y ese mundo ilegal que existe afuera, puede ser un factor peligroso en la línea de la seguridad nacional de Estados Unidos. Y lo más... Es que, Ricardo, son parte de la estructura terrorista. Miremos, es DGCAM, que es donde hubo la fuga de información de todos los portadores de armas. Es información muy, muy sensible. Es una dependencia del Ministerio de Defensa. Ahora, ¿qué ha pasado también en el Ministerio de Defensa? Se han fugado municiones, ¿Sí? se han robado supuestamente, se han robado fusiles de alto calibre, armas. Entonces, eso no es, han incautado
drogas que deberían de haber incautado acá. O sea, eso no es... Hay un plan, podríamos decir que hay un plan orquestado. Por supuesto. Van, digamos, dosificándolo y cada vez es más fuerte el impacto. Por supuesto. Hay una negativa de darle vida a todo el tema de estos delitos cibernéticos. Guatemala tiene años de estar luchando por querer tener una ley cibernética y hoy por hoy no es posible. Ahí está la prueba de que hoy, si queremos poner una denuncia para blindarnos, las personas afectadas, pues deberían presentar una denuncia al MP para blindarse de que el día de mañana no aparezca información de ellos mal utilizada y que resulta que las implicaciones siempre van a ser de uno porque no pusieron la denuncia. Hemos platicado con varios colegas abogados, sobre todo los que se dedican más a esa línea, y en algunos casos están recomendando que individualmente las personas vayan al Ministerio Público y sobre la base de lo que salió publicado en los distintos medios de comunicación, presenten una denuncia en contra del Ministerio de la Defensa, en contra del DIGECAM, para blindarse del mal uso que pudieran hacer. Miren, es muy sencillo. Cuando uno pierde un documento como el DPI o su licencia de conducir, ¿te piden una denuncia? Piden que obligadamente presentemos una denuncia. Claro. Porque si el día de mañana alguien roba mis datos y aparece con mi licencia y atropella a una persona y la mata, entonces la persona que aparece con mi nombre voy a ser yo. Y si yo nunca puse la denuncia, en principio voy a tener un problema que aclarar. Por eso aprovecho para hacer la recomendación dadas por otros colegas abogados, que lo mejor que pueden hacer aquellas personas que tengan sus registros, su arma, toda su información registrada, vayan al Ministerio Público y presenten la denuncia y guarden la denuncia. Ojalá nunca vaya a haber necesidad de que la vayan a utilizar, pero si por alguna razón aparece que pararon comprando municiones que no compraron, que aparece alguien utilizando su información con sus datos para otras cosas, la denuncia es un medio de protección. Esto es muy grave, Ricardo. O sea, es terrible. Se fugó información, pero no sabemos si también... Es el uso, es el mal uso. No solo el mal uso, pero no sabemos si lo modificaron también a lo interno. O sea, el haber accesado al servidor a traer esa información, no solo es ir a traer, puede llegar a modificarlo también. Entonces, hoy por hoy, el uso de un arma, o sea, pueden mañana venir y decir, vos fuiste responsable cuando realmente ni siquiera vos estabas portando un arma. O sea, las implicaciones son muy graves. Así es. Y tenemos hoy por hoy a dicen, el primer strike, si sos tolerante, ¿verdad? No, el segundo no. El tercero, el primero se robaron municiones, segundo se robaron armamento, tercero se le fuga la información, pero Risita Sáenz ahí sale dando declaraciones y Acéfalo ayer puesto atrás de un podio con pose de maricón atacando a la fiscal. O sea, por favor, o sea, ¿cuándo chingados va a tomar una decisión correcta este imbécil? Yo lo que creo es que Guatemala está inserta ya en un tema geopolítico. Nosotros ya somos parte de lo que siempre está jugando a nivel mundial, pero hoy más que nunca. A mí lo que, en términos un poquito en broma, lo he comentado en varios lugares, el señor Trump, el presidente Trump de Estados Unidos, se ha batido de acuerdo a su política de país, pero se ha sentado y ha, digamos, combatido políticamente con la Unión Europea, con Medio Oriente, con los países con los cuales ha tenido China, con Rusia, tema de Ucrania. Es decir, a nivel mundial el presidente Trump está jugando el papel que él considera que debe jugar la política exterior de Estados Unidos. Nacionalista. A nivel geopolítico. Así es. Y su posición nacionalista. Defensor de la soberanía de su país y Venezuela proteger realmente para lo que ellos deben estar ahí. Y resulta que está 8 guerras que ha frenado, ahora está en un proceso en Oriente Medio donde está involucrado Irán y otras potencias del tema del petróleo, pero a manera de broma, pero que no deja de ser, tristemente que podría ser lamentable si que fuera así, es que si ya vimos que las deficiencias del Estado guatemalteco por corrupción, por ineficientes o porque son parte de una estructura mundial y de un plan de ir penetrando como caries. Es decir, cuando una vez tengo una caries en una muela, se me contaminan las demás muelas y pierdo la dentadura si no tomo medidas
puntuales o extremas eventualmente. Pero sería muy triste que una persona con la personalidad, el carácter que tiene el presidente Trump, el único país en el mundo, un paisito como es Guatemala, importante para la seguridad nacional de los Estados Unidos por la posición política o geopolítica que tenemos, pero el único país y la única persona que le ha, perdón como lo voy a decir, restregado la cara al presidente Trump, es un personaje que hoy sabemos por resoluciones del Tribunal Supremo Electoral confirmadas de que es ilegítimo. Es decir, creo que el presidente Trump y sus funcionarios que hoy están tratando de rescatar a Occidente de todo este avance globalista que atenta contra los derechos individuales de las personas, su libertad, su propiedad privada, sus derechos fundamentales como nacionales de cada país, en el caso de nosotros, pero que haya una persona que se dé el tupé de estarle restregando en la cara que aquí está haciendo lo que se le da la gana, incluido al punto de que jugó este problema de DIGECAM convertirse en una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, estando tan vecinos, tan cercanos. Yo creo que no hemos dimensionado lo peligroso de que hoy un presidente legítimo esté permitiendo por omisión a través de un plan internacional, no lo sabemos, pero apunta que es un plan internacional de que Guatemala finalmente sucumba y se convierta en un territorio peligroso simplemente porque hay una persona que está dejando hacer lo que quieran con nuestro país. Qué peligrosos ya somos, Ricardo, por favor. No, horrible. no podemos decir que ya nos convertimos, ya somos debido a este imbécil que tenemos. ¿Cómo en cualquier país se fuga armamento militar? Puta, lo primero es, vos sos el responsable, te me vas al ministro de Defensa. Se le fuga municiones. Hoy se le fuga información sumamente sensible y este imbécil sigue ahí, es parte de un plan. Les voy a poner un tema para que miremos el nivel moral del presidente legítimo que tenemos. Ustedes recordarán, en el caso de la señora Merkel en su momento, ella tenía su segunda de a bordo, su vicecanciller. La canciller de Alemania. Y en el momento que era la canciller de Alemania, la segunda de a bordo, subjefe de Estado, para ponerlo de esa manera, descubrieron que su tesis de doctorado probado y todo lo demás era fraudulenta. Renunció por decencia, por preservar la prioridad que es la institucionalidad del país. Cuando el señor Arévalo finalmente se da cuenta, porque está publicado en el Diario de Centroamérica, que el Tribunal Supremo Electoral dijo que el partido estaba cancelado por actos fraudulentos cometidos por su partido político. Una persona decente, moralmente correcta, No lo tenemos. debería haber renunciado. Entonces, eso nos da la pauta a los ciudadanos guatemaltecos que no podemos tener consideración con alguien que no nos está respetando. Por eso vuelvo al tema de las autoridades de Estados Unidos. ¿Hasta cuándo van a permitir que una persona que ilegítimamente ocupa la presidencia de Guatemala, que está probado que el partido fue fraudulento, que violó la Constitución al retirar una reserva de la Convención de Viena, poniéndonos y exponiéndonos a Guatemala para que nos pongan pie todas esas estructuras internacionales que violan los derechos más elementales de ciudadanos como nosotros? Eso no lo podemos permitir y Estados Unidos corre riesgo con un personaje. Sí, yo te voy a decir una cosa. Y nosotros vamos a tener que poner algo en medio. Mira, yo te voy a decir una cosa. Al final de cuentas, yo sí me considero nacionalista. Yo creo que la soberanía es ante todo lo que debemos de defender día tras día. Si los gringos quieren hacer algo, que lo hagan. Pero yo me pongo en los zapatos de Trump. Vos acabas de mencionar, hoy por hoy, manejando el mundo de la forma que lo está haciendo, luchando por el bienestar de los ciudadanos estadounidenses, luchando por el bienestar de su país. Las jugadas magistrales que está haciendo
en el estrecho de Hormuz, contra Irán, la parte comercial, y de repente le vienen y le dicen, pues Trump, mira vos, hay un país allá abajito, se llama Guatemala. ¿Qué? Sí, Guatemala, fíjate vos que aquel estratégicamente nos conviene. ¿Cómo estratégicamente? Sí, pero fíjate vos que es del mismo tamaño que la economía de Arkansas. De Arkansas. No, hombre, ahí me lo pones en mis pendientes, pero hasta allá atrás. Yo te voy a decir algo. Si queremos hacer algo, somos nosotros guatemaltecos. Así es. O sea, no podemos esperar que alguien que venga a hablar de otro idioma, si lo quiere venir a hacer, bienvenido, pues, porque si ya sacaron a muchos líderes de otros países, vengan a sacar a este imbécil inepto, que sí es un riesgo para su país. Les estoy hablando con mucho respeto a ustedes, los gringos. Pero nosotros como guatemaltecos tenemos que hacer nuestra tarea. No, Así es nuestra tarea, no es de nadie más. Ahora, yo quiero tocar otro tema sumamente relevante, que vos fuiste un actor protagónico, y es la Corte de Constitucionalidad y los recursos que se plantearon en su momento, que es importante porque estamos ante un cambio inminente de corte. La Corte de Constitucionalidad es, me lo decía un magistrado de la Suprema Corte de México, porque ya le dicen Suprema Corte, no Corte de Suprema Justicia, me dice, mira tu Constitución, se la sabía de memoria, para mi sorpresa, porque esos magistrados son muy reconocidos, aparentemente vos que sos abogado, no solo académicamente, sino que la Corte, previo a la reforma de justicia que hacen en México, era de las cortes más reconocidas a nivel latinoamericano. Él se conocía nuestra Constitución y me dice, mira tu Constitución es muy buena. Yo le haría 2 cambios. Uno, no sé qué hace el PDH. Entonces, era el momento de Jordán Rodas, nefasto por cierto. Y la otra, que la CC se sale del ámbito y desbalancea lo que debería ser los 3 pilares de una república. En la Suprema Corte de México nosotros la tenemos como una cámara dentro de la Suprema. No es una corte afuera. Aquí los constituyentes pensaron en su momento lo que habían pensado, la tenemos afuera y por ende aquí se le conoce como la Corte Celestial. Hemos tenido periodos nefastos como una magistrada, Gloria Porras, en su momento, que politizó y utilizó la Corte Celestial o Corte de Constitucionalidad como un arma política, otorgaba amparos provisionales que en su vencimiento los quitaba o sea, fue nefasta. Después tuvimos una réplica barata como de copia china con Leila Lemus, que sí también nefasta, por cierto, utilizó la Corte de Constitucionalidad como otra arma para tratar de sacar provecho y ver cómo la reelegían y cómo ella subía y escalaba a la forma que siempre ha escalado esta nefasta abogada. Y hoy tenemos por entrar una nueva corte y vos fuiste interponente de varios recursos para que yo quisiera entender qué conllevan, qué impactan y cómo nos beneficia todos estos recursos que impusiste, Ricardo. Bueno, trataré de no ser tan técnico, y es que la Corte de Constitucionalidad, que ya entró en funciones, la nueva Corte, esa Corte, para poder estar funcionando, tiene que seguir un proceso. Los magistrados fueron nominados en sus distintas instancias por 5 entidades, nombraba un titular y un suplente, cada uno tenía un procedimiento específico, y luego de ser nominados, el Congreso de la República tiene que emitir un decreto. Y dice, se decreta y se establece integrada la Constitución para el periodo 2026-2031. Ese decreto es una ley. Sigue el proceso de una ley. El proceso de una ley arranca con una iniciativa de ley. El texto sigue 3 lecturas. En este caso, exoneraron las 3 lecturas de urgencia nacional. Decretan la integración, y eso ocurre simultáneamente cuando dice que se les convoca a ser juramentados. La ley, para tener vigencia en Guatemala, tiene 2 etapas. La primera es por el Congreso. Iniciativa de ley, discusión de la ley y aprobación. Y la segunda fase le corresponde al presidente de la República. Sanción, promulgación y publicación. La sanción del presidente no es más que la confirmación de que la ley es aceptada por el Ejecutivo como parte de los puede vetarla también. Puede vetar también. Si no sanciona, puede vetarla. Sí. Pero
el proceso lógico normal es la sanción cuando la ley, el presidente dice, ok, estoy de acuerdo con la ley. La promulgación es ordeno que se cumpla. Ujú. Y el tercer paso, ordeno que se publique. El Congreso de la República, cuando aprueba el decreto de integración, le quita, le cercena, le corta una de las tres funciones. Y al final dice, remítase al organismo ejecutivo para su promulgación y su publicación. Se comió la sanción, que es la más importante. Así es. Es la potestad del presidente decir sí o no, es el de balance. Ahora, no podemos pedirle al presidente si se dio cuenta o no se dio cuenta porque la firmó y la publicó. Entonces, eso nos viene a demostrar que él y sus asesores están realmente ahí para hacernos daño al país, porque realmente por dejar de hacer o por hacer mal. El hecho es que el presidente la publica y la Corte de Constitucionalidad hoy podemos afirmar que no está válida ni constitucionalmente integrada. O sea, se viola el debido proceso y por ende no existe una Básicamente validez. se viola el debido proceso porque debe seguir unas etapas obligadas. En ley, claro. ¿Quién dice las etapas obligadas? La Constitución. 2, el Congreso de la República no tiene facultades para quitarle al presidente su función de sanción, pero se la quitó porque en el texto omite la sanción del presidente. Y se viola la Constitución, obviamente, porque la Constitución establece un procedimiento que no se respetó ni por el presidente de la República. Nosotros interpusimos un amparo. El amparo ya nos fue notificado para efecto de que se le da al Congreso 48 horas, que tendrán que vencer el miércoles. Y se está ingresando una inconstitucionalidad, porque por razones de temporalidad, cuando introducimos el amparo, todavía no estaba publicada la ley. Pero obviamente la Corte manejó los tiempos como consideraron conveniente y nos notifican un día antes de tomar posesión. La Corte, Leila Lemus siendo presidente de la Corte, Pues es la que maneja los tiempos. Así es. Hay que decirlo como es. Entonces la Corte nos notifica que le ha dado trámite a nuestro amparo solicitando las 48 horas al Congreso y el Congreso seguramente les va a decir que eso ya es ley y que el amparo preventivo está fuera de tiempo por temporalidad. Por eso es que hemos metido la inconstitucionalidad. Sí, porque ya se cumplió, pues. Así es. Y me someter Entonces, la constitucionalidad para que se ejecute algo. metimos la inconstitucionalidad y hoy la Corte nueva tiene que resolver gran dilema sobre su propia legalidad. A ver qué pasa. No, complicado. El ejercicio lo tenemos que hacer. Amén de eso, pues tenemos una persona nombrada por el Colegio de Abogados que igualmente perdió sus condiciones de honradez, de idoneidad, porque se fue a manifestar a la USAC. y fue a la OEA también a quejarse a través de una facilitación que le dio el gobierno de un presidente ilegítimo, acompañada de la persona que ocupa la presidencia del Colegio de Abogados, que por cierto no tenía nada que estar haciendo, porque muchas de esas acciones las actuales autoridades del Colegio de Abogados no entienden que no es el bufete de ellos, el Colegio de Abogados. Qué lamentable con la presidenta. Mucho de lo que tienen que hacer es a través de una autorización de la Asamblea gremial. Ellos han cometido una serie de infracciones administrativas, se han metido incluso a interponer acciones de amparo en procesos internos de la Universidad de San Carlos que solamente pudieron haber procedido si tenían la autorización de la Asamblea. Así que vamos a tener mucho por entretenernos, porque cuando la política quiere estar por encima del derecho, los tenemos que poner en su lugar. Y cuando la ideología quiere incluso ponerlas por encima del derecho, los vamos a tener que poner en su lugar. Estamos en ese proceso, así que... Ahora solo quiero entender, porque esto que me decís de esta magistrada Lemus, Astrid Lemus, creo que se llama la magistrada electa por el Colegio de Abogados, ella, siendo magistrada en la CC, la Corte de Constitucionalidad debe de defender la Constitución. Eso es defensa del orden constitucional. Ese es su chance, pues. Ese es su chance. Y fue
a ponerse en 4 ante la OEA para decir, no, por favor, ayúdenme. O sea, fue a dar la soberanía tal cual, como lo está Fue haciendo a comprometer, incluso era magistrada electa. Wow. Faltaba el proceso de integración, proceso de juramentación y el proceso de toma de O sea, posesión. con eso ya no es idónea, podemos decir eso. Ella perdió idoneidad porque fue a poner en evidencia que alguien que había sido electa para ocupar un cargo de defensa del orden constitucional, lo primero que fue a hacer es a pedir que violaran la soberanía del país. Wow. Una organización como la OEA, ¿qué está haciendo en los procesos de elección de segundo grado en Guatemala? Invitados, Absolutamente nada. fueron invitados. Hoy se quejan de la politización de los procesos. ¿Quién politizó el proceso? ¿Quién los invitó a ellos a ilegalmente? No puede hacerlo tampoco. Hoy estos señores vienen a opinar, a decir qué hacer y qué no hacer. Eso no es acompañamiento, eso es intervención. Y entonces, hoy por hoy, vuelvo a insistir, desde el 27 de marzo sabemos que tenemos una presidencia ilegítima, porque así lo dijo el Tribunal Supremo Electoral. Olvidémonos de la parte judicial. El Tribunal Supremo Electoral confirmó que tenemos una presidencia ilegítima. Tenemos 23 diputados ilegítimos. Entonces, hoy por hoy, nosotros no podemos permitir que una persona que cometió ilegalidades desde el día 1, porque jamás existió, nunca existió. Desde el día 0. Desde el día 0. Entonces, hoy por hoy, hay una serie de situaciones que hay que ponerlas en corrección. Incluso la resolución de la Corte de Constitucionalidad que permitió en su momento la toma de posesión del señor Arévalo, en su momento no conocíamos lo que hoy ya conocemos. Entonces, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral tienen mucho que hacer para corregir lo que en ese momento no lo sabíamos, hoy ya lo sabemos. Sí, porque lo que he escuchado mucho de esa respuesta que hace el Tribunal Supremo Electoral ante la solicitud de la FESI es que nosotros nos estamos basando en lo que dijo la Corte de Constitucionalidad, pero eran otros momentos. El momento, claro. Eran otro conocimiento de información. En ese momento el proceso judicial estaba en proceso, valga la redundancia. Hoy el proceso concluyó, terminó. Y por ende ya dice. El partido político nunca existió. Entonces, por eso es importante que el Tribunal Supremo Electoral tome cartas en el asunto. El Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, algo va a tener que hacer. Pero ahora resulta que estamos cuestionando la legalidad y la constitucional, integración, de su integración. Conste, no estamos cuestionando si lo nombró la USAC, si lo nombró el Congreso, el Colegio o no. No estamos cuestionando eso. Es una parte del proceso para que su actuación sea constitucionalmente válida. Tienen que cumplir con un requisito. Si no cumple con el requisito, entonces no pueden estar ejerciendo el cargo. Claro. Cumple con el requisito, pero ahora ellos, ¿qué van a hacer? Algo va a tener que suceder. No es un tema fácil de resolver, pero eso va a manchar o podría manchar y poner en peligro todas las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad durante 5 años. Ojo, suficientes problemas tenemos con una presidencia ilegítima, suficientes problemas tenemos con un proceso electoral que viene en camino, en que va a ser cuesta arriba si no resolvemos y limpiamos la casa a raíz de la declaratoria de inexistencia y fraudulenta de un partido político que llevó a la presidencia a una persona ilegítima. Entonces, si no resolvemos ese tema, estamos a la vuelta de la esquina de problemas sensibles, además de ser un país que ocupamos un espacio geopolítico de vital trascendencia. A nivel geopolítico se resolvió el problema en proceso de Venezuela, está el proceso de Cuba resolviéndose y no es posible que ahora resulta que cuando se resuelven problemas que tienen años, 60 años de dictadura en Cuba y en Venezuela otros 20 y pico de años, 26, 27 años de dictadura también comunista, socialista, resulta que ahora Guatemala venga a brincar y convertirse en una amenaza no solamente para la seguridad de Estados Unidos, como bien lo decías, para nosotros los guatemaltecos no podemos permitir que una persona que ha sido declarada ilegítima su existencia hoy siga sobre
tomando decisiones que comprometen a nuestro país en una serie de situaciones y que compromete la estructura regional, porque hoy no se toma ninguna decisión solo por ser un país. Nosotros formamos parte de una estructura internacional, centroamericana, formamos parte de Centroamérica como parte integrante cercana a México y Estados Unidos. Tenemos tratados de libre comercio, tratados comerciales. Hoy hay relaciones bilaterales que están siendo impuestas a nivel mundial, negociaciones distintas a los tratados de libre comercio, y no podemos permitir que una persona, insisto, que ha sido declarada ilegítima por el Tribunal Supremo Electoral, no importa si es el anterior, si es el actual, es la institucionalidad, y los actuales tienen una gran responsabilidad y un peso que creo que no es fácil. No deberían estar durmiendo cómodamente, porque la estabilidad del país hoy descansa en un Tribunal Supremo Electoral que o toma las decisiones correctas o los problemas van a empezar y los responsables van a ser Está la credibilidad de la democracia. Miren, señores, hemos hablado mucho de temas legales, pero lo decía alguien y lo paré entendiendo. La mejor ruta para poder desarrollar un país es el estricto cumplimiento de su marco jurídico. Así de sencillo. Yo no soy abogado, pero la Constitución, al final de cuentas, es el pacto social que nos permite a los 18 millones de guatemaltecos vivir en este gran país. Ahí está escrito nuestros derechos, ahí está escrito lo que se debe hacer. Es la jerarquía más alta en nuestro marco legal. Si se está violando eso, se está violando nuestra soberanía. Y al final de cuentas, como guatemaltecos, tenemos que velar porque se cumpla la soberanía, por defender nuestra soberanía. La soberanía, al final de cuentas, es que nosotros como guatemaltecos somos los únicos que podemos tomar decisiones sobre el destino de este gran país. Ahí está. En unos días el presidente Jimmy Morales sacará un libro que se llama En defensa de la soberanía. CICIG, el invitado que quería quedarse con la casa. Pero todavía tenemos resultados de estos de la CICIG. Uno de ellos son estos imbéciles de Acéfalo y la clica de Semilla. Llegaron ilegalmente en tiempos de la CICIG. Y hoy por hoy siguen destruyendo este gran país debido a sus agendas ocultas, debido a que le tienen que cumplir a sus amos, al narcotráfico y a esas Naciones Unidas que, lejos de venir a ayudar a sacar adelante a Guatemala, ha venido a cooptar de nuestros recursos y ha venido a hacer desgracia a este gran país. Nosotros tenemos que defender la soberanía hoy, mañana y siempre. Y esos actores que siguen siendo traidores, o esos actores que están un poquito pues con inexperiencia, pero que con temerosos de tomar decisiones, si hoy están ahí sentados es por algo. Nadie los obligó a ustedes a estar sentados para tomar las mejores decisiones. Y abogados como Ricardo, hay muchos. Ricardo hoy por hoy ha tenido la valentía de afrontar esos procesos una y otra vez y arreglarles el rumbo a estas ilegalidades. Espacios como este, lo que pretendemos es que ustedes conozcan lo que está pasando en Guatemala y que sean ustedes actores de sus propios destinos, del destino de este gran país. Como siempre he dicho, entre casaca y casaca, la verdad se saca. Feliz noche. AZTV, Libertad Televisión.